Gracias, congresista Galarreta. Congresista Figueroa. Gracias, presidenta. Primero, saludarle a nuestros ilustres constitucionalistas, prácticamente que nos han dado cátedra esta tarde. Y es cierto, no hay forma como hacer compatible este proyecto que manda nuestro presidente de la República con la Constitución, y por lo tanto debe ser archivado. Y yo quería preguntarle al doctor Quiroga, yo quisiera saber si el nombramiento de los fiscales adjuntos estarían cometiendo una inconstitucionalidad. Solo eso quería preguntar, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Figueroa. Congresista Nelly Cuadro. Congresista Neira, Ángel Neira. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio quiero saludar a sus honorables invitados constitucionalistas, que han sido muy claros, firmes en lo que es constitucional y lo que es inconstitucional. Creo que la pretensión del Ejecutivo se ha basado ha demostrado una improvisación absoluta, y ha sido desbaratado las intervenciones de la academia y de notables constitucionalistas. Y lamentablemente se pone al frente, al escenario legislativo, no solamente a la improvisación, sino también en la calidad de la redacción, a la presentación. Vemos que hay quien lo ha redactado no ha sido las personas aptas o competentes, porque llegar a esta situación, esa pretensión que gracias al Congreso se puso firme, no se logró en la sesión anterior ningún objetivo que tenían con respecto a esta intromisión. Acá yo quisiera hacer por su intermedio, señora presidenta, si esta injerencia, esta intromisión, esta pretensión del Ejecutivo con este proyecto de ley estaban realmente rompiendo el orden constitucional. Era una intención, todas estas acciones de romper el orden constitucional, con lo que he escuchado de que no se podía, que sí, que cómo es posible, de todo lo como decía el doctor Enrique Gessi. ¿En realidad era esa pretensión o su accionar estaba orientado a romper el orden constitucional? O lo que pasa acá en el mismo Congreso, las acciones que no se respetan, el reglamento que tiene rango de ley, pasarse sobre el reglamento, la Constitución, ¿no es acaso una forma de romper el orden constitucional? Quisiera los especialistas que me digan si va en esa línea o en esa idea. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Neira. Congresista Cuadros. Muchas gracias, presidenta. Saludar y reiterar el honor de poder compartir esta tarde importantes planteamientos de los constitucionalistas que con mucha justicia y con mucha trayectoria académica nos han venido a compartir. Quiero recoger, presidenta, y a través suyo trasladar a nuestros invitados tres cosas fundamentales. El doctor Enrique Gessi ha manifestado que este proyecto de ley tiene tres defectos fundamentales: mala técnica legislativa, es una norma con nombre propio, está construido en base a hipótesis y rompe con la presunción de inocencia. Y el doctor Carlos Mejía manifiesta, y lógicamente es así, pero pareciera que todavía no entendemos la magnitud de esta simple afirmación, que la Constitución pues es la carta magna
del Perú, ¿no? Que es en base a ella que está asentada la democracia. Y romper el esquema constitucional es algo sumamente grave, es gravísimo y delicado. Entonces, Presidenta, yo quiero trasladar y además a puntualizar lo que ha manifestado el doctor Aníbal Quiroga, que toda dictadura empieza con dos aspectos fundamentales. Primero, se empieza a subyugar, a debilitar al Parlamento Nacional en cualquier país del mundo, y segundo, tomar el Poder Judicial, la administración de justicia. Con esas tres premisas, Presidenta, yo quiero trasladar la inquietud a nuestros honorables invitados. Yo prácticamente pienso y estoy convencida que esto no es un error, que hay una intencionalidad gravísima del presidente de la República en presentar este proyecto de ley. Yo creo que eso no debe pasar como una anécdota, sino creo que estamos llamados, y más aún quienes conocen a profundidad el tema constitucional, que tal vez muchos parlamentarios, inclusive por la naturaleza de nuestra profesión, no lo podemos entender, y mayor aún muchos peruanos que no tienen el entendimiento pleno de lo que esto significa, y estamos en una situación donde la verdad es la única que se conoce en la voz de muchos medios de comunicación, que para qué vamos a abrir ese tema sobre la injerencia de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación, no de todos. Entonces, Presidenta, ¿cómo vamos a tomar esta acción política? Es una acción política gravísima, es sumamente delicada, es prácticamente pretender destruir, ¿no?, lo más sagrado de una institución democrática que es nuestra Constitución. Y la Constitución, como ya lo ha manifestado uno de nuestros expositores, que la Constitución garantiza algo fundamental para la existencia del Estado, que es la independencia y el equilibrio de poderes. Y si eso está en riesgo ahora, no podemos tomarlo simplemente como una anécdota, porque ya medido la magnitud del escándalo que se ha dado con esta ley, claro, ahora todos están en silencio. Muchos, incluso hombres de leyes, de academia, de política, de diversas tiendas políticas, han manifestado su gran preocupación. Pero yo creo que esto, Presidenta, no puede quedar como una anécdota simple, y desde ya que esto se va a archivar, pero creo que deberíamos más bien predecir y salvaguardar, prevenir qué es lo que se viene en el futuro. Creo que, como siempre se ha dicho, la verdad es difícil siempre de defenderla, y ahí se requiere valentía, se requiere actitud para defenderla, y muchas veces el temor al avasallamiento del poder hace el silenciamiento, el silencio de muchos que conocen la verdad, y que muchos no la entiendan, hacen que lo que el gobernante, en este caso el presidente Vizcarra, que ha sido su iniciativa, pues sea un tema intrascendente o un tema anecdótico. Presidenta, yo creo que esto es sumamente grave y no podemos tomar esto como un error legal, como un error técnico, sí, pues no conocía, está mal asesorado. Yo creo que esta intencionalidad del presidente actual, del presidente Vizcarra, que fue además electo
por procedimiento constitucional, que nosotros defendimos la Constitución a pesar de que muchos voceros no estaban a favor de que se respete la Constitución. Nosotros lo defendimos y lo seguiremos defendiendo. Pero creo que esta iniciativa se debe tomar con bastante reflexión y con decisión, con tomar acciones concretas, que no debe quedar solamente en el debate. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Cuadro. Señores congresistas, también ya se les alcanzó el dictamen. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio quiero saludar a los distinguidos profesionales aquí presentes. Agradecer las palabras del doctor Enrique Gersi Silva. Efectivamente estuvimos hace buena cantidad de años mucho más jóvenes que ahora en este Congreso. La pregunta es la siguiente. Yo creo que tenemos que pensar, ¿había o hay todavía una crisis política e institucional del Ministerio Público en el Perú? ¿Sí o no? Porque el problema no se origina con este proyecto de ley que tiene, en mi opinión, y también comparto, vicios de inconstitucionalidad. Había crisis. Y esa crisis se reflejaba, por ejemplo, entre otras cosas, uno, porque había un Ministerio Público, como han dicho el Ministerio, el fiscal es una de las autoridades más importantes porque detenta el monopolio de la acción penal. Pero esta acción penal por el Ministerio Público había sido utilizada en forma distorsionada, ¿no? Entonces el organismo que controlaría al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, era el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy el todavía no instalado la Junta Nacional de Justicia. El otro organismo que debía controlar era el Congreso. Pero el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ignorando la realidad y la urgencia política de la crisis, había decidido que debía esperar la prelación del ingreso y había 194 acusaciones constitucionales que debían ser tramitadas en orden de llegada. Entonces, los dos organismos que debían ejercer un nivel de control, uno porque no está instalado y el otro porque se negaba a hacerlo, y ciertamente había, en mi opinión, una crisis. Y esta crisis también nos lleva a otra pregunta. Si había crisis, ¿había otra salida para resolver este problema? Había un proyecto de ley que se podía implementar sin transgredir la Constitución y permitiera que no prosiguiera algunas acciones que nosotros consideramos parte de la crisis, ¿no? O sea, el fiscal de la Nación, desde mi punto de vista, había invadido la independencia jurisdiccional, la autonomía jurisdiccional de los fiscales. Además había violado otro principio, que era la garantía de que los procesos se lleven con cierta reserva, cuando había anunciado de que iban a ser divulgados los términos de preacuerdo. En mi opinión también se había invadido el principio del fiscal natural, si es que existe este principio como símil de juez natural, que se había abocado ya a una causa y debía terminarla salvo que haya razones justificadas. Entonces, en nuestra opinión, digamos, esto lleva a la pregunta, ¿había otra salida que no sea inconstitucional? Y la tercera, que también es un ejercicio ya académico, ¿la sustracción de la materia se da porque ha renunciado el fiscal de la Nación? ¿O la sustracción de la materia es por la declaratoria que ha hecho la actual fiscal de la Nación interina, declarando emergencia en el Ministerio Público? Han dicho algunos de ustedes de que no se refiere a la institución, sino se refiere, digamos, a manejo presupuestal, que sería de otra naturaleza. Y finalmente, un comentario. Yo recordaba que he sido diputado, y sí es cierto, en el momento del 5 de abril de 1992, yo era diputado por segunda vez.
y era parte de la secretaría, de la segunda secretaría de la mesa directiva del Congreso, y vi cómo se dio un autogolpe, se disolvió el Congreso, se disolvió otros organismos constitucionales y otros poderes, y en nuestra opinión en ese entonces, y después se ha hecho varios debates, ninguno de los argumentos que se esgrimieron en ese entonces eran ciertos. Que el Congreso obstaculizaba las sesiones del gobierno no es cierto, se le dio todas las solicitudes de delegación de facultades que había solicitado, y se objetaron mucho menos decretos que los que se han objetado en este Congreso con la delegación de facultades a este gobierno, que es constitucional. Entonces yo creo que ahí hay que tener buena memoria. Decir de que la coyuntura del 92 es una coyuntura en la cual es diferente a este, es cierto, pero en ambas circunstancias había una situación de crisis política y una acción terrorista en ese entonces, pero ahora también hay una acción de la corrupción que ha calado profundamente, ¿no? O sea, hay muchas autoridades, muchos organismos, instituciones del Estado que prácticamente han sido capturadas por la corrupción en el país de hoy, y que en mi opinión son fruto de una débil acción controladora del Estado diseñada en la Constitución del 93 y una débil acción planificadora del Estado diseñada en dicha Constitución, y también una excesiva concentración de poder, caso del Consejo Nacional de la Magistratura, caso del Ministerio Público y otras instancias. Creo, bueno, no voy a entrar a las discrepancias que tenemos nosotros ya de otro orden en el manejo de la cuestión económica, pero ciertamente el diseño político de la Constitución del 93 es parte de esta crisis, y eso tenemos que profundizar. Bueno, he hecho 3 preguntas. ¿Había crisis o no? 2, ¿había otra salida legal, constitucional, diferente a este proyecto que tiene vicios de inconstitucionalidad? Y lo otro, ¿en qué consiste en concreto la sustracción de la materia? Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Había solicitado el uso de la palabra el congresista Violeta, pero esperaremos a que retorne. Congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Yo quiero, en primer lugar, sumarme al reconocimiento que han expresado los colegas congresistas el día de hoy. Esta sesión ordinaria está prestigiada con la presencia de tan notables constitucionalistas. Yo he seguido, antes de ser congresista, las actividades profesionales, y a mí me place sobremanera estar el día de hoy compartiendo un espacio de una coyuntura nacional que probablemente estamos llegando al epílogo de este gran problema. Yo quisiera un poco empezar por lo final, por lo expresado por el doctor Aníbal Quiroga, cuando hace una referencia a lo que le corresponde al presidente de la República como obligación, refiriéndose al artículo 118. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Quiero, tomando en cuenta esta referencia constitucional, hacer una pregunta para que cualquiera de ustedes, doctores, pudiesen hacer una precisión. Si este comportamiento del presidente de la República, si hacemos una paradoja entre un ilícito penal y una infracción constitucional, esta tentativa de querer violentar la Constitución pudiese de alguna manera procesarse, porque nuestra democracia en los últimos tiempos, y creo de notoriedad pública, constantemente viene siendo debilitada. Pareciera, y con el respeto que se merece el presidente de la República, pareciera que hay una embriaguez de poder, y seguramente esto, sumado a un mal asesoramiento, como se han explicado, hace de que existan estas patinadas que al final ha quedado claro. Yo, como abogado, he conocido de que este proyecto de ley inconstitucional
en sí mismo, como lo han ratificado, y el día de hoy ha quedado clarísimo con la exposición de todos ustedes, y qué pena, ¿no? El día de hoy solamente tenemos a la Cámara del Congreso, porque el Perú no conoce este análisis de aquellos que conocen, que manejan el tema constitucional. Aquí se nos ha presentado un proyecto de ley marcadamente inconstitucional. Ni siquiera ese test de proporcionalidad, como lo han manifestado, podría convalidar este proyecto, porque aquí, como lo ha referido el doctor Gersi, aquí hay un tema que se trata de reglas. Acá no hay un conflicto de derechos, sino se trata de reglas que se tienen que respetar sí o sí. Y aquí no tenía por qué aplicarse un test de proporcionalidad si era la razón de ser de este proyecto de ley. Y lógicamente queda claro que ha sido un proyecto de ley con nombre propio. Y aquí viene mi segunda pregunta, y probablemente sea subjetiva. Nosotros ahora estamos hablando por versión del presidente de la República que lo que ha generado nuestro análisis y debate ahora pueda convertirse en un insumo para el análisis de una posible ley orgánica del Ministerio Público que realmente se necesita, pero si es que el ex fiscal de la Nación no hubiese renunciado, subjetivamente una pregunta, ¿ustedes creen que el presidente hubiese expresado lo que acaba de decir respecto al tema del insumo? Entiendo que seguiría en este planteamiento de un proyecto de ley de esta naturaleza. Lo demás es que ahora nosotros estamos superando una posible intromisión respecto a un órgano de naturaleza autónoma como es el Ministerio Público, donde se pretendía con este proyecto de ley, y que ha quedado claro, no solamente violar la autonomía, sino que también la independencia, como lo han expresado, que son dos extremos, el interno y el externo, en donde se pretendía inmiscuirse en las autorregulaciones que le corresponden a un ente autónomo. Pero esto no estoy seguro que no se está superando solamente con, y creo lo que ha planteado el congresista Quintanilla, y estoy seguro que no será así. Aquí no se trata de sustraernos en la materia, aquí se trata, Presidenta, de mandar al archivo este proyecto por marcadamente inconstitucional, y que esto sea una muestra que aquí en el Congreso, como nosotros siempre lo hemos dicho, aquí nosotros no nos estamos limitando a hacer una mesa de partes donde sobre pretexto de la cuestión de confianza a nosotros se nos amenaza constantemente de que impulsemos las iniciativas del Ejecutivo con la celeridad que ellos quieren, y nosotros, sin que nos pidan, nosotros lo hemos trabajado de esa manera, porque existe en el Congreso siempre un temperamento que aquello que viene del Ejecutivo debe tener prioridad, y lo hacemos por práctica parlamentaria, porque entendemos que el coexistir como poderes nos permite a nosotros cumplir el rol que nos corresponde en el Congreso para que ellos puedan administrar el país que tanto necesita del concurso de todos. Entonces, ahora, so pretexto de escuchar a la calle, escuchar al pueblo, nosotros, estoy seguro, vamos a tener siempre esta avalancha de iniciativas. Ahora no sabemos qué se viene. Y ahí quiero yo hacer una precisión, sumándome al pedido del congresista Luis Galarreta. Probablemente lo que nosotros digamos se va a entender que nosotros queremos defender la labor que nos corresponde hacer, pero si lo hacen ustedes como constitucionalistas, como eruditos en esta materia del derecho, va a ayudar a que la democracia y la institucionalidad pueda consolidarse. Nosotros necesitamos que la división de poderes, el respeto entre los poderes, el actuar de manera conjunta en torno a objetivos nacionales, no pueda generar que exista una competencia, una disputa entre poderes. Cada quien tiene el rol que le corresponde hacer. Y aquí es donde yo quiero sumarme al pedido del congresista Galarreta,
seguramente por el país, seguramente como muestra de la sapiencia que ustedes tienen, y que estoy seguro que además de haber compartido en las cátedras universitarias, también lo hacen en los diversos espacios donde participan. Ayuden al país para que ningún poder pueda pretender sobrepasar al que tiene al costado. Aquí se trata de una división de poderes que en su ejercicio normal va a permitir que la democracia se fortalezca. El Perú necesita mensajes claros, mensajes en donde nosotros podamos brindar a la población con un lenguaje común, una explicación clara de nuestra Constitución. Y la primera autoridad, como dije inicialmente, que tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución es el presidente de la República. Y a mí me sorprende, como congresista, como ciudadano común y corriente, que una iniciativa legislativa que ha sido suscrita por él y por sus ministros ingrese al Congreso sobre pretexto de poder intervenir por el clamor de la población, que no justifica. Ya ha quedado claro que el test de proporcionalidad no lo permite, inmiscuirse en un poder que tiene naturaleza autónoma. Por eso sería bueno que vuestra participación, ojalá que los medios se lo permitan, como dijo Lucho, también coincido plenamente con él. Aquel que discrepa o tiene una opinión discordante con la línea que ellos impulsan, simplemente no tiene la tribuna que se merezca. Pero estoy seguro que en cualquier espacio, en esos nuevos profesionales que están formando en las universidades, tengan la posibilidad de generar esta corriente. La Constitución, nuestra Carta, nuestra ley de leyes, debe ser respetada por todos, por un ciudadano de Tumbes, de Madre de Dios, de mi región San Martín, y principalmente por el presidente de la República. Yo quisiera, presidente, agradecer la oportunidad que nos brinda a nosotros como congresistas de tener a este selecto grupo de profesionales que el día de hoy prácticamente lo que han hecho es corroborar que nosotros hemos pensado y hemos actuado de la misma manera respecto a este proyecto marcadamente inconstitucional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Trujillo. Para cerrar el rol de oradores, la congresista María Melgarejo. Gracias, presidenta. Muy buenas noches. Por intermedio suyo, invitar a los grandes maestros constitucionalistas. Pero antes, presidenta, yo la felicito, porque está llevando esta comisión con mucha responsabilidad y sobre todo amparada con total objetividad y técnica desde la Academia Legal. Para mí es un honor haberlos escuchado a cada uno de ustedes. Me siento muy honrada de representar a mi país, siendo accesitaria de esta comisión. Me veo en la obligación de defender nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, porque así voy a defender los derechos constitucionales de todo ciudadano. En un Estado de Derecho no se puede quebrantar y menos violentar nuestra Constitución. En esa línea de ideas, quiero decirles que en los años 90 nuestro país atravesaba y estaba atrapada por el terrorismo. También había una hiperinflación. Hoy es diferente, es otra realidad. Lo que quieren, presuntamente, yo debo de presumir con esta ley que han presentado en nuestro Congreso, es para seguir saqueándole al país y dejar que esas empresas sigan llevándose el dinero con las adendas. Eso tiene que saber el pueblo. El pueblo tiene que entender a través de una comunicación e información clara, y como ellos están respaldando lo que en su momento responsablemente
la gran mayoría de los congresistas hemos dicho y hemos manifestado con nuestro voto también que no vamos a avalar que se violente y se pueda quebrantar nuestra Constitución. Jamás lo vamos a hacer, y desde el escaño que me corresponde, si tengo que ser yo sola, lo vamos a defender. Lo que yo quería decirles, que también quiero hacer notar a ustedes, señores constitucionalistas, es que nosotros estamos pasando en una desventaja de poderes. Ellos tienen todo el aparato, tanto económico y logístico, porque ahí está el poder laboral, y nosotros solo legislamos. Y al haber esta desventaja, debilita a uno de los poderes, que es el Congreso, presionando y amenazando de manera grosera, como lo han mencionado, al presentar esa ley, y amenazando con el cierre del Congreso. Que muchos ya lo han manifestado y han dicho que no le tenemos miedo. Es cierto, no tenemos miedo que se cierre el Congreso, pero hoy la realidad de nuestro país es otra, y entonces lo que se necesita es gobernar. Que sí hay una crisis, hay una tremenda crisis, pero es en el otro poder, es en el Poder Judicial, es en el otro, que es el Ministerio Público, a través de la ley orgánica, que son autónomos y que nosotros no podemos tener injerencia. Que sí compartimos la necesidad de todos los peruanos, la necesidad urgente, y hay una sed urgente de justicia. Y para eso se está haciendo también la ley, la reorganización, que vamos a tener planteamientos claros a través de los dictámenes para la Junta Nacional de Justicia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Ustedes ya lo han manifestado, esto obedece a un archivo, y también el presidente ya manifestó que era un insumo, un camino, pero así no pensaba antes. Entonces, la justicia no es venganza, es cierto, y en esa línea quiero preguntar, ¿cómo hacer para que la acción penal no se convierta en venganza y en persecución de los políticos, que hoy se ve con ejemplos claros? Y no solo de los políticos, también de un ciudadano a pie. Para eso estamos aquí en este Congreso, cómo defenderla y cómo hacer que esto se convierta en ley desde un aporte técnico legal de la academia, como son ustedes. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Entonces, para